Atropellos, pero atropellos vamos a hablar de nosotras, hacia nosotras. ¿Cómo me defiendo como mujer? Hoy vamos a conocer un caso donde un padrastro abusó, tocó partes de una menor, de su hijastra. Imagínense ustedes esta situación tan dolorosa. Y también vamos a hablar del caso de una mujer que fue despedida durante el embarazo. Uno pensará que esto no se puede y que ya no pasa, pero sucede. Así que hoy precisamente lo que vamos a hablar y el tema es cuando nosotras como mujeres nos hemos sentido, o si usted se siente en ese momento con sus derechos violentados. Bueno, vamos a ahondar con un abogado para ver cómo podemos defendernos y además sumarle a eso cómo podemos defendernos de manera gratuita. El licenciado Eduardo Rojas, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, nos visita esta mañana para ayudarnos con este tema. Muy buenos días, Muy don buenos Eduardo. días, Patricia. Buenos días. Don Eduardo, ¿se ha firmado algún convenio en INAMU para defender a la mujer que siente sus derechos violentados? Así es, Vicente. Dichosamente, el año pasado el Colegio de Abogados, conjuntamente con el INAMU y el Poder Judicial, firmamos un convenio para fundar 6 defensorías a lo largo del país que se va a encargar de defender los derechos de las mujeres en función de la ley de protección, de penalización de la violencia contra la mujer. Bien, don Eduardo, nosotros vamos a iniciar compartiendo el primer caso que tenemos y precisamente nuestro compañero Douglas ya se encuentra en su compañía. Así que, Douglas, adelante. Bien, Patricia, y es que vamos a hablar con María, a quien le hemos puesto ese nombre por obvias razones, porque su historia realmente es muy impactante, una historia de abuso de hace 10 años. Y por supuesto que nos llama a la reflexión también de cómo los padres pueden ayudar a sus hijos cuando están en una situación de abuso sexual. El caso de su hija, que fue abusada por el hombre o la pareja que tenía en ese momento. Así que, María, ¿cómo fue esa historia? ¿En qué momento usted se da cuenta de que hay un abuso a pesar de que desde pequeñita su hija estaba siendo tocada por ese hombre? Digamos, él venía tiempo atrás, un comportamiento muy controlador, como celos, ¿verdad? Al principio uno asumía que eran como los celos de un papá, ¿verdad? Que protege a una hija. Sin embargo, eso fue avanzando y avanzando hasta que ya ella entró a la etapa de la adolescencia. Entonces, ya el comportamiento de él, ¿verdad? Con respecto a la crianza de ella, se fue haciendo más fuerte. O sea, ya yo empecé a ver como ya celos más posesivos y se hacían muchos problemas en mi hogar por eso. Y llegamos al punto de que él empezó a controlarle las amistades, a quitarle el teléfono, a revisarle el teléfono. O sea, ya fue avanzando, ¿verdad? Esa situación. Entonces, yo veía a mi hija ya estresada, triste, en ocasiones muy triste, muy callada, con las notas bajas, bueno, un comportamiento ya diferente, hasta que llegó el día en que ella me manifestó lo que este señor venía haciendo con ella. María, nada más para retomar, su hija estaba con 5 años, tenía 5 añitos. Cuando yo empecé la relación con él. Correcto, y después, en primera instancia, cuando ya ella va creciendo, porque estamos hablando de 10 años de abuso, ella se acerca a usted y se lo dice en una primera instancia. ¿Usted le cree o no le cree a ella? ¿Cómo sucedió eso? Al principio es difícil creer una situación así, porque uno se siente, o sea, es la pareja de uno de años, con la persona que uno decide compartir, formar un hogar, o sea, con la persona que uno se propone metas, proyectos, pero están los hijos también. Entonces, al principio yo no podía creerlo. Usted no creía, pero no sospechaba. Nada. O sea, no, digamos, como él lo que decía era que él actuaba como un padre,
como un papá, ¿verdad? Que uno tenía que proteger a los hijos y tenía que estar encima de ellos, con quién hablan, que si están en el Facebook, las redes sociales, todas esas cosas. Entonces yo no, o sea, al principio no le vi malicia. Usted confiaba en él plenamente. Ajá. Entonces, bueno, se dio la situación de que, bueno, yo como te digo, yo al principio no quería aceptar esa situación, y aparte de eso, él me decía a mí que viera que ella ya estaba entrando en la adolescencia, que posiblemente era la rebeldía, ¿verdad?, común de los adolescentes. Entonces yo me dejaba llevar por eso, ¿verdad? Hasta que llegó el punto que ya cuando mi hija lo enfrenta a él, bueno, yo me quedo así, ¿verdad? O sea, impactada, pero a la misma vez yo decía, no puede ser, y seguro es eso que dice él, ¿verdad? Usted lo negaba porque también eran 10 años de relación, sí. y usted lo quería realmente. Sí, y obviamente él lo negaba, y decía muchas incoherencias, muchas cosas que, o sea, yo no sabía ni qué hacer en ese momento. Sin embargo, en esos días que se presentó esa situación, él, no estando yo en mi casa, porque yo trabajo, él sentó a mi hija a hablar con él, a tratar de convencerla de que ella no podía seguir con eso, que ella no podía hablar esa situación a mi persona, ¿verdad? Porque obviamente yo iba a hacer algo, yo iba a actuar, porque él sabe la clase de madre que soy yo, que yo, o sea, ante todo primero mis hijos. Entonces mi hija desesperada, porque yo hiciera algo, porque yo confiara en ella, le creyera, mi hija lo que hizo fue que en toda la conversación que tuvo con él, ella lo grabó. Ella graba esa conversación, y entonces, ¿qué pasa después? Usted, como no le creía, usted se empodera una vez que escucha esa grabación. Sí. ¿Qué decía esa grabación? Y ahí él acepta todo lo que él hizo, ella lo enfrenta, él acepta todo el daño, todas las circunstancias, ahí hay muchas cosas detalladas. Sin embargo, él le dice que ella no puede hablar, que ella tiene que pensar en que yo me voy a volver loca, que se va a destruir un hogar. O sea, él trata ahí de echarle la culpa a ella, trata de convencerla, de decirle que si ella habla, él va a ir a dar a la cárcel, y que ella no puede hacer eso, porque sea como sea, él la crió a ella. María, y cuando usted escucha esa grabación, cuando ya usted se convence que efectivamente es su hija teniendo esa conversación con este sujeto, ya usted ahí se empodera y dice, esto hay que denunciarlo. ¿Cómo da usted ese paso? Yo en ese momento casi me vuelvo loca. En el momento que ella a mí me demuestra eso, ¿verdad? Que ya yo escucho todo bien, yo lo que hago es abandonar la casa por miedo, porque en ese momento él no estaba. Entonces yo lo que hago es abandonar la casa por miedo, me voy con ella para donde un familiar y con mi otro hijo, y decido ir a denunciarlo. Este proceso ha sido muy difícil, ha sido muy duro para nosotras. Yo lo denuncio a él, bueno, ahorita el proceso está abierto. A nosotras, bueno, en esta institución, en el INAMU, nos han ayudado mucho. Estamos con psicólogas, la chiquita también, pero el fin de esto es que la gente lo sepa, que la gente María, que la gente sepa y que denuncie. Las muchas mamás que están viviendo esta situación, que tal vez tienen miedo, porque hay lugares que a uno le dicen una cosa, en otros dicen otra, pero no, o sea, nosotras tenemos que enfrentar. A mí al principio me dio mucho miedo enfrentar esto, pero tenía que aceptar que ¿Qué estaba eso pasando? fue así, que estaba pasando, y yo no me podía quedar
callada. O sea, esto tenemos que hablarlo porque eso es violencia sexual y entre eso está la violencia psicológica, porque mi hija vivió muchos años con una presión, con una agresión psicológica de tener que estar callada bajo amenazas. María, vamos a retomarlo porque obviamente lo que queremos es también darle a la gente herramientas y está el abogado justamente con nuestros compañeros a raíz de este testimonio. Agradecerle, por supuesto, que nos abra obviamente su corazón y nos cuente absolutamente todo lo que ocurrió, pero vamos con Patricia y con Vicente para que nos aclaren también desde el punto de vista legal qué se puede hacer. Bien, Douglas, muchísimas gracias y como ella decía, devolverse loca, licenciado. Primero, un punto que uno como mujer, ¿verdad? El no creerle a los hijos. Así es, así es. El no creerle a los hijos. Número 2, que la chiquita tuvo la valentía, ¿verdad? Y la suspicacia además de grabarlo, porque ahora viendo la tecnología, pero a uno no se le ocurriera que una muchachita va a hacerlo. Así es. Es decir, ¿cómo poder empoderar, cómo poder ayudar, como decíamos, a mujeres que estén en una situación como esta y que tengan esa luz para despertar de inmediato? Sí, Patricia, esto desgraciadamente es una realidad y una realidad muy lamentable. Es muy importante que personas que estén en una situación de este tipo entiendan que llevar adelante la denuncia es un acto de valentía, pero es un acto necesario además. Claro. Es necesario no solamente para que el abuso se detenga, sino que además para que este tipo de conductas no queden impunes y lo más importante, para poder recurrir a un procedimiento de tratamiento psicológico. Aquí tenemos una madre con una situación de afectación muy importante y una niña, una persona menor que ha sido abusada, que sufre también por un trastorno muy Claro, muy que no serio. sabemos ni Entonces, cuántos años. la denuncia funciona para que este tipo de conductas cesen, para que no queden impunes y sobre todo para que las personas que han sido víctimas de todo este tipo de atrocidades puedan recurrir a un procedimiento de sanación psicológica, ¿verdad? Entonces es muy ¿A importante. dónde se dirige la persona? Bueno, nosotros en el Colegio de Abogados tenemos un proyecto que nos tiene muy orgullosos, que son 14 defensorías que tenemos a lo largo de todo el país, que atendemos casos como este. Y recientemente, como habíamos hablado, suscribimos un convenio con el INAMU y el Poder Judicial para crear 6 defensorías adicionales más específicamente para temas de abuso sexual, de abuso patrimonial, psicológico y físico en contra de las mujeres. Ahora, licenciado, en este caso, a la que llamamos María, ella dice, yo salí de mi casa y me fui donde mis padres. ¿Eso es lo correcto? ¿Hay que salir disparados o hay que más bien ir a hacer la denuncia para que lo saquen a él? Mire, en definitiva, cualquier situación que esté al alcance de la mano para evitar que la situación se siga suscitando. Evidentemente, claro, pero poner una denuncia es muy importante, solicitar medidas cautelares es muy importante, pero de pronto, por el nivel de peligrosidad que se puede desatar, lo más conveniente es aislar a la familia que pueda ser perjudicada por más violencia. Entonces, pero hay que esperar la denuncia primero, después irse o uno se va inmediatamente. Si estamos en una situación de peligro, hay que tomar decisiones ya, ¿verdad? Si es del caso, salir de la casa primero y después ir a poner la denuncia para evitar mayores daños, tendríamos que hacerlo. Si Todo el tema es el riesgo en resguardar que se la integridad física. Así es. Si estos abusos ocurrieron en un tiempo pasado y nos enteramos hoy de que mi hija fue violentada, ¿puedo poner la denuncia o ya prescribió, digamos? Sí, eso es un tema muy importante, Patricia. Resulta que porque en a veces principio nos enteramos muy tarde. Todos los delitos que tienen penas de prisión tienen un plazo de prescripción de 3 a 10 años, en general. Pero cuando se trata de personas menores de edad, existe en el Código Penal una condición especial que establece que ese plazo no empieza a correr hasta que la persona menor de edad cumpla la mayoría de edad. Es decir, si se trata de un abuso a un menor de 11 años, el plazo de prescripción, o sea, el plazo por medio del cual ya no se puede perseguir el delito, empieza a correr a partir de que esta persona de 11 años adquiera la mayoría de edad. Ahora, en el caso de que una madre tenga una sospecha, ¿cómo procedería ella? ¿Qué es lo más correcto? ¿Qué debería hacer ella con sospecha? Vicente, los especialistas han dicho que lo más importante es la comunicación. La comunicación y sobre todo darle credibilidad a los hijos. Es muy difícil que un niño pueda inventar una situación de esta naturaleza. Pero fíjese, tras cámara estábamos comentando aquí que más de un caso se conoce donde el hijo o la hija le dice al padre que fue víctima de abuso y en principio el padre o la madre no le creen. Claro, en principio hay una negación. Siempre hay una negación, claro, exactamente. Claro. Pero es muy importante abrir los canales de comunicación con el niño, buscar la posibilidad de que haya un clima de confianza y llevar a cabo, digamos, una revisión sobre estos temas y cuando ya tengamos un nivel de garantía de que esto probablemente sucedió, buscar especialistas. Bien, y frente a este tema ya empiezan las opiniones y comentarios y doña Darlene Vianey nos dice,
Uno como mujer tiene que fijarse con quién establecer una familia y más teniendo hijos, porque hay muchas mujeres que mientras tengan el hombre a la par, no les importa lo que le pase a los hijos. Sin duda, una reflexión sumamente importante. Sumamente importante. Las estadísticas han demostrado que la mayor cantidad de abusos que sufren los menores provienen o del núcleo familiar o de alguien muy cercano al núcleo familiar. Entonces, creo que esa reflexión es muy prudente. Bien. Muy bien, muy bien. Vamos con otro caso, Vicente. Sí, vamos con Douglas, el compañero Douglas. Bien, Vicente, estamos aquí con Marcela porque la historia de Marcela, además, ella está embarazada. Cuando estaba embarazada, llega al trabajo y la reciben con la carta de despido. Marcela, ¿cómo fue ese proceso en su caso? Bueno, fue bastante cansado. Primeramente, del momento que dije que estaba embarazada, a ellos no les gustó la idea. Entonces, empezaron cambiándome las funciones. Me pasaron de una oficina a un cubículo sin hacer nada en todo el día. Después de eso fue puro acoso laboral, no me dejaban desayunar con los demás compañeros, no permitían que me hablaran, no dejaban que yo hiciera absolutamente nada, me tenían sin hacer nada en todo el día. Entonces, a raíz de eso, tuvieron que empezar a incapacitarme por los problemas que surgieron en el embarazo. Te generó nervio y toda la cosa, había mucho estrés ahí. Correcto, era demasiado terrible, ya no quería ir a trabajar, ya me estaba afectando hasta psicológicamente, era cansado, no tenía ganas de ir, la verdad. ¿Cómo reaccionabas vos cuando te dan la carta de despido y te dicen, bueno, Marcela, muchas gracias por todo, pero hasta aquí llegó? Sí, yo en ese momento lo que le dije al abogado es, ustedes no pueden hacer esto es ilegal. Él lo que argumenta es que el Ministerio de Trabajo les dio la autorización para poder hacerlo, con lo mismo que recibo la carta y me la llevo directamente para el juzgado de trabajo. 5 años pasó ese proceso. 5 Marcela, años. ¿cómo hace la gente? Porque mucha gente en casa que le puede pasar esto, o que está en sus trabajos, dice, no me voy a meter en un proceso de 5 años porque es muy cansado y requiere mucho esfuerzo. ¿Cómo fue ese proceso para hacerlo bien y que finalmente lo ganaste? Cansado, con perseverancia, con mucha ayuda de la Defensoría Social. La verdad es que los abogados que están ahí son completamente capaces de ayudarlo a uno en absolutamente todo. Llamaba todos los días al juzgado de trabajo, llamé todos los días al tribunal de trabajo y llamé todos los días hasta la segunda hasta que se resolvió a favor mío. Ahora, pero hay un tema ahí también importante. Empezaron a argumentar que vos faltabas al horario, que no cumplías las tareas que se te habían asignado. ¿Cómo te plantearon, digamos, ese despido? Correcto, la única manera de despedirme era con la autorización, argumentando una falta grave de mi parte. Claro. La falta grave era que yo me dormía en mis horas laborales, que yo no hacía ninguna especie de trabajo. Cuando yo llegaba y le decía a mi jefe, ¿tiene algo de trabajo para mí? Él me contestaba, no tengo nada. Pero vos sí te dormías en el trabajo, ¿no? Sí, en mi hora de almuerzo. En su hora de almuerzo. Una hora exacta. Ok. ¿Qué otras cosas te decían? Bueno, básicamente los compañeros no me podían hablar, todos tenían rotundamente prohibido hablarme, era así como yo era la discriminada de la oficina. ¿Y vos faltabas al trabajo o no del todo en ese proceso? La única manera que faltara era porque me incapacitaban, porque de los mismos problemas tenía infecciones en la orina, tenía contracciones como desde los 5 meses, todas esas cosas sucedían a raíz de las situaciones que se presentaban en el trabajo. Por uno de los elementos era que faltabas, digamos, a los horarios. Eso me decías que no era cierto. No, para nada. Lo que pasa es que la persona encargada de las cámaras era el de informática y el que se sentaba justamente detrás de mí. Entonces él llegaba y manipuló las cámaras, manipuló los horarios. Entonces a raíz de eso dijeron que yo... O sea, a vos te grababan con las cámaras. Correcto. Para saber si efectivamente te podían buscar algún elemento para despedirte. Es correcto. ¿Cómo te das cuenta vos de eso? Porque lo presentaron como prueba en el Ministerio de Trabajo. Después me di cuenta que lo presentaron. ¿Y te lo habían advertido o no? No. ¿O los empleados sabían que los estaban grabando, por ejemplo? No, para nada. Y hasta que llega entonces en el momento te presentan eso como una prueba. Correcto, cuando ya yo me doy cuenta que había, que efectivamente estaba el caso en el Ministerio de Trabajo, yo voy, averiguo y digo, o sea, ¿cómo es posible? Me pongo a averiguar, veo el expediente y en el expediente las pruebas que hay, una de ellas es las grabaciones, las marcas del reloj, ajá, correcto. Entonces todas esas cosas, igual que testimonios de compañeros diciendo o afirmando todas esas situaciones que no eran reales. Ok, no hubo, de los compañeros que tenía en ese momento, ninguno dio ningún argumento en contra tuya, sino que más bien fue a favor. En el proceso. En contra mía. En contra. En contra, porque obviamente los amenazaban que si no hablaban y no decían las cosas. Los tenían amenazados. Exactamente. Que si no decían las cosas como ellos querían, los despedían. Marcela, gracias por ese testimonio, porque vamos a buscar ahora la parte legal. Justamente Vicente y Patricia tienen pues las preguntas para el abogado que nos ayude
en este caso también. Bueno, ¿qué caso? Así es, Douglas, ¿verdad? gracias. ¿Se puede o no despedir? Empecemos por lo básico. Sí, Patricia, el artículo 94 del Código de Trabajo prohíbe el despido de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, salvo que medie una causal grave para el despido. Y además establece que el procedimiento es un procedimiento especial que arranca con una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por parte del patrono y todo un procedimiento de investigación donde se involucra a una oficina del Ministerio de Trabajo para al final recomendar si debe o no llevarse a cabo el despido. Vamos a ir desgranando el tema de Marcela. nuestra amiga de Marcela, pero mientras tanto vamos a leer algunos comentarios también que llegan de nuestros televidentes. Vicente. Hola, mi consulta es que tengo una hija y el papá se niega a recibir la notificación de la prueba de ADN, ya que él asegura que no es de él. ¿Qué puedo hacer? ¿Se puede negar? Bueno, debería. hay procedimientos para poder hacer efectiva esta notificación. Lo importante es tal vez que ella recurra a cada uno de estos sistemas. No es un tema de que él se pueda negar, muy probablemente es que se está ocultando una Claro. situación de esa naturaleza. Frente a esa realidad, digamos, el procedimiento judicial establece varias alternativas para la notificación de una situación de estas y cualquier otras. Entre ellas, poder recurrir a un notario público que pueda llegar y presentar la notificación directamente a la persona que está tratando de evadir Ok. esto. Sigamos analizando entonces el caso de Marcela. De Marcela, Por correcto. ejemplo, cuando ella pone la denuncia, que además hay que decir que fue trágico, porque 5 años en años. este Así pereque es, me así parece es. una barbaridad. Así es. Pero bueno, hay parte de acoso de parte del patrono, porque eso de ponerla a no hacer nada, de separarla, de no dejarla comer con sus compañeros, y bueno, y de grabarla, porque en este caso dice que nadie sabía que habían cámaras en el trabajo. Me parece que lo que nos acaba de decir Marcela es básicamente un patrono tratando de preconstituir prueba para después llevarla al Ministerio de Trabajo y justificar un despido de una Utilizarlas mujer en contra de ella. embarazada. Es más, Exacto. lo dice ella, inclusive. Exacto. Es muy importante aquí tener claro que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no es que son intocables, sino que existe un procedimiento más riguroso para que el patrono las pueda La puede despedir. O sea, despedir. sí se le puede despedir si claro, cumplen con claro. las reglas del Desde trabajo. luego, eso desde sí. luego. Lo que sí es importante es que se lleve a cabo el procedimiento ante una oficina del Ministerio de Trabajo. Es decir, tenemos una mujer embarazada o en periodo de lactancia que incumple en forma grave, porque la ley establece que debe ser un incumplimiento grave, las obligaciones con su patrono. El patrono está necesariamente obligado a poner e iniciar el procedimiento ante el Ministerio de Trabajo. No quiere decir que como cometió la falta la puede despedir libremente. no. Entonces hay un nivel de Hay un proceso, protección, hay un exacto, hay proceso. un nivel de protección, pero ese nivel de protección no es absoluto. O sea, si efectivamente la mujer embarazada o en periodo de lactancia incumplió una de las obligaciones que el Código de Trabajo establece como graves en la relación laboral, el patrono la puede despedir, pero a través de este procedimiento que les comento. Ahora, lo que decía Marcela también es, bueno, 5 años un proceso, ¿verdad? Así es. Todo lo que le hacen, la isla, la apartan, es. cambian la hora de entrada. Así es. Es decir, hay un complot entre la parte técnica, es. laboral, Bueno, eso es los acoso, mismos vuelvo a repetir. compañeros. ¿Podría Sí, ella inclusive demandar de acoso si fuera que la situación se dio de esa manera? Sí, en este caso en particular lo que ella está defendiendo es que fue despedida injustificadamente. Injustamente. Correcto. Ahora, a mí me gustaría también hacer un comentario sobre lo siguiente, una reflexión sobre este tema. En realidad, digamos, Marcela tuvo que pasar por un proceso de 5 años para llegar a una Sí. sentencia. Dichosamente, el país va sobre la senda y los esfuerzos de la Corte también, Acortar de esos tiempos. acortar todos los tiempos Justicia rápida. de los procesos judiciales, es decir, llegar más pronto a la sentencia. Recientemente aprobamos una reforma, que estuvimos viéndola aquí en el Sí, programa sí, hace unos correcto. días, una reforma en materia procesal laboral, que va a hacer que todos estos procesos no tengan que durar 5 años, sino que el asunto se acorte a la mitad o menos del tiempo. Quizá para terminar de cerrar el tema de Marcela y en el tema de cualquiera de las mujeres que esté embarazada y que esté laborando, cuando uno termina con la incapacidad de los 4 meses, licenciado, y vuelve al trabajo, muchas veces se les despide cuando ya regresan, porque a lo mejor ya contrataron a otra persona Claro. y ya cumplieron con la incapacidad, digamos, con el deber que tenían para con ella. Así es. Aquí ¿Se puede hacer así? Hay que recordar además que el proceso de protección hacia la mujer no termina cuando regresa de su incapacidad. Si esta mujer está en periodo de lactancia, le cubre exactamente el mismo procedimiento de protección que a la mujer embarazada en cuanto al despido. O sea, si doy de mamar 1 año más o 2 años más, Así es. estaría protegida, digamos, si yo estoy Exacto. cumpliendo bien con mi trabajo. Incluso, este es un tema que es tan sensible para los tribunales de trabajo de este país
que los jueces han dicho que no hay límite a ese periodo de lactancia en la medida que un médico certifique la necesidad de que se siga dando. Así que durante todo este lapso de lactancia, la madre está protegida. Bien, tenemos otro comentario de Gaby Madrid. Ella dice que es algo muy duro. Mi padrastro a mí me abusaba y muy niña me fui de la casa por su culpa. Cuando mi madre se dio cuenta, no hizo nada. Qué duro, Gaby. De verdad que gracias por compartirlo con nosotros. Qué duro cuando los padres es como si no existieran. Así es. Y una niña pierde su hogar, ¿verdad? Así es. Tocamos ese punto ahorita, que la creencia de los padres hacia los hijos ante un caso como este. Así es. Es muy importante que las personas que están siendo víctimas de una situación de esta naturaleza tengan muy claro que existen procedimientos y opciones para poder denunciar una situación de estas. Nosotros en el Colegio de Abogados, en las defensorías sociales que tenemos, le damos justamente apoyo y acompañamiento y patrocinio legal a personas que tienen situaciones como estas y que además pertenecen a una población en estado de vulnerabilidad que no tiene capacidad económica para poder pagar un abogado. Si son menores de edad, ¿cómo hacen? Porque pueden no voy a denunciar. llegar, busco un tío, a un primo, un hermano mayor, no sé, ¿cómo hago? Porque si mis padres, si mi mamá en este caso no me cree, hay que darle algún instrumento a los menores de edad también en este sentido. En principio, recordemos que el representante son los padres. Los padres. Pero si aquí no eventualmente, actúan, exacto. Eventualmente, un El tercero, abuelo, cualquier persona como que dice se Pati, dé un tío. cuenta, exacto, cualquier persona, aunque no sea el Llevar núcleo eso a un familiar. tribunal, es ponerlos a cariar padre y madre con la hija. Exactamente, si es del caso, acordémonos que lo que se interesa aquí es la protección del menor. Sí, claro. Y para esos efectos no se requiere que sea el padre el que ponga la denuncia. Frente a una situación de estas, cualquier tercero, cualquier vecino que se esté dando cuenta de una condición de abuso Hasta de esa un vecino, naturaleza exacto. Sí. puede recurrir a, como les decía, a las oficinas de las defensorías del Colegio de Abogados o puede ir directamente al Ministerio Público a poner la queja. Bien, Perfecto. Vicente. Ahí tenemos otro comentario. Mabel Pérez Venegas dice, sinceramente yo le agradezco a mi madre el hecho de que nunca nos quiso poner un padrastro y bendito sea Dios por ello. Mi madre nunca confió en nadie cerca de nosotros y yo tampoco confío en nadie. Bueno, y aquí Mabel reitera precisamente lo que decía la señora que nos hizo el primer comentario, Así ¿verdad? es, así es. María, que mejor, así es, que es muy identidad complicado. protegida. Sí, Y así de es. verdad cuando inicia una relación con otro hombre hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando tenemos chicos. Aunque en casa. Es un tema aunque prudencia, sabemos sí. que toda persona tiene derecho a rehacer su vida No, nuevamente, es pero es muy definitivo, pero hay delicado. que ser muy es cuidadoso. sí. Y sobre todo tener muy claro que si una situación de estas se suscita, hay que buscar la protección del menor. Y eso significa Siempre. cortar con la posibilidad de que esos abusos continúen y, de ser el caso, armarse de valentía, poner la denuncia Enfrentar la y situación. recurrir, digamos, a todo un proceso de sanación, de psicológico y demás que definitivamente ameritan todos estos casos. Tenemos a Ariel Martínez que dice, la sobrina de mi esposa fue abusada por el padrastro y la embarazó. Ahora tiene 15 años y con un bebé y la mamá no hizo nada. No. Bueno, de verdad esto es muy lamentable. De hecho, cuando una menor de edad va queda a ser embarazada, ya hay necesariamente no solamente abuso, sino que violación. Claro. Nuestra legislación penal es muy drástica con situaciones de esta naturaleza. Entonces, aun y cuando la madre no lo denuncie, ¿verdad? En el momento en que llega una persona menor de edad a dar a luz a un hospital, existe ya todo un marco de obligatoriedad a toda institución que se dé cuenta de una situación de estas, de poner en conocimiento al Ministerio Público, porque como el caso que nos acaba de relatar, la menor fue víctima de violación. De violación. Claro, Don claro. Eduardo, muchísimas gracias. Como siempre, un placer Patricia, un tenerlo gusto. aquí en casa. gracias. Vicente, muchas Y que gracias. le quede claro a las mujeres que nos ven el día de hoy, ¿verdad? Que si realmente sienten violentados esos derechos, si no hay las posibilidades económicas, hay lugares Tienen el donde respaldo. acudir. Tienen el respaldo. Hay don Eduardo. lugares. Que vuelva a repetirlo, ¿dónde es que pueden acudir para terminar? Patricia, llamar al Colegio de Abogados, tenemos 14 defensorías a lo largo de todo el país, desde Guanacaste Gratuito. hasta la frontera con Panamá, totalmente gratuito para Totalmente personas gratuito, que hay no que tienen decirlo. posibilidades Posibilidades de pagar un abogado. de pagar un Exactamente. abogado.